Vamos a ver ahora el mensaje en sí. Y tiene que ver con tema de personalidad en los escritos de Elena de White. Y voy a presentar una primera cita. Está en Manuscript Releases, el volumen 20, la página 324, el párrafo 2. A ver, voy a tratar de hacer algo que normalmente no se hace. A ver si me es posible, sí. Para que ustedes puedan verlo. No sé, ¿se ve? ¿Se lee? Creo que sí, ¿no es Sí, cierto? pastor, perfectamente, Muy bien. perfectamente, gracias. Bueno, y lo tenemos entonces. Manuscript Releases, volumen 20, ¿sí? Página 324, el párrafo 2. Y pueden hacerle un screenshot, sería el bueno para que tengan la cita a mano, la puedan buscar, revisar, analizar. Bueno, muchos hermanos nos han compartido esta cita y dice lo siguiente: el Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo, personifica a Cristo, ¿sí? Pero es una personalidad distinta. Podemos tener el Espíritu Santo si lo pedimos y hacemos un hábito de acudir a Dios y confiar en Él, más que en cualquier agente humano finito que pueda cometer errores. Bueno, esta es la cita, mírenla bien, analícela bien, tómenle foto. Menciona esta cita que el Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo, personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta. En la introducción hemos visto, queridos hermanos, la razón por la cual el mundo no puede conocer a Dios, y eso es por rechazar a Cristo, y que se predica la sabiduría de Dios en misterio. ¿Sí? Y recuerden que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Se predica la sabiduría de Dios en misterio, la cual fue predestinada, ¿no? Desde antes, ¿sí? Para nuestra gloria. Cristo, ¿qué cosa? En nosotros es esperanza de gloria. Y esto, mis queridos hermanos, tiene que ver con el asunto del Espíritu Santo. Lo que hemos leído 1 Corintios, el capítulo 1, 17 hasta el capítulo 2, los primeros versículos, tiene que ver con el Espíritu Santo. Y dice, es el consolador, personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta. Y lo que nos han dicho por lo general, ¿ves? El Espíritu Santo no es Cristo, es otra persona. Y el detalle, queridos hermanos, es que necesitamos nosotros revisar el contexto de los escritos de la sierva del Señor para poder comprender qué es o a qué se refería la sierva del Señor con respecto a personalidad. ¿Sí? Y vamos a ver otra cita. Vamos a ver justamente el contexto de los escritos de la sierva del Señor. Y ahí tenemos otra cita. Esto es más fácil de conseguir. Por favor, tómenle ahí un screenshot. El deseado de todas las gentes, página 622, el párrafo 4. Dice, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Y vamos a dar un alto allí, vamos a tener un alto allí. Habíamos leído en la cita anterior de que el Espíritu Santo, ¿no?, personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta. Y muchos relacionan personalidad con persona, pero necesitamos nosotros el contexto de los escritos de la sierva del Señor para poder comprender ese asunto. Y aquí la hermana Elena está usando la misma palabra, personalidad, para referirse a qué cosa? A naturaleza. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo es el representante de Cristo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Cuántas naturalezas tenía nuestro Señor Jesucristo? Claramente sabemos que dos. Era hombre y era también, ¿qué? Divino, el Hijo de Dios.
¿sí? Naturaleza humana, naturaleza divina. Y miren cómo es que la sierva del Señor llama aquí a la naturaleza humana, le llama personalidad humana. El Espíritu Santo representa a Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Y dice más, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviara al Espíritu como su sucesor en la tierra. ¿Sí? El Espíritu es el sucesor de Cristo, es el representante de Cristo y también es, ¿qué cosa? Despojándose Cristo de la personalidad humana, queda justamente su naturaleza divina, la personalidad divina. Esto es el Espíritu Santo, sin lugar a dudas. Nadie podría entonces, dice la cita, tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. ¿Recuerdan recuerdan cuál es la predicación de la sabiduría de Dios en misterio? Es nuestra esperanza de gloria. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Cuando Cristo estaba aquí en la tierra, ¿sí? No podía estar en todo lugar personalmente. Y recuerden lo que dice Mateo capítulo 14 acerca del Consolador, que no solamente el Espíritu de verdad, que no solamente estaba con ellos, sino que estará en ellos. Recuerden, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. ¿Sí? Esto es que representante de Cristo, esto es el sucesor de Cristo, esto es ¿qué cosa? Mis queridos hermanos, sucesor de Cristo aquí en la tierra, contacto personal con Cristo. Por eso el Espíritu dice, más la cita, por el Espíritu el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Como Cristo estaría más cerca de sus discípulos cuando ascendió a los cielos, pues por su espíritu. Deseado de todas las gentes, página 622, el párrafo 4. Y claro que sí, esto es, mis queridos hermanos, el misterio de piedad. Esto es el misterio de piedad. ¿Qué cosa? Se predicaba ¿qué? A Cristo crucificado. Esto, locura para los griegos, para los judíos, tropezadero, mis queridos hermanos, tropezadero. Así que, en el contexto de la sierva del Señor, de los escritos de la sierva del Señor, personalidad no tiene que ver con persona, personalidad tiene que ver con ¿qué cosa? Con la naturaleza en relación a Cristo, tiene que ver con la naturaleza o humana o divina. ¿Se entiende este asunto? ¿Sí? Por eso la sierva del Señor menciona que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana, ¿sí? De la carne. Miren, imaginémonos que nosotros estamos en el tiempo de Cristo con sus discípulos y nosotros formamos parte de ese grupo de discípulos. Los discípulos veían a Cristo como nos vemos nosotros con las personas. Los discípulos no entendían las declaraciones de Cristo en Juan capítulo 14. No entendían las declaraciones de Cristo de Juan capítulo 14, 15, 16, 17. No comprendían. Y vamos a ver una declaración inspirada que nos muestra, justamente nos deja esa idea en la mente. Así que vamos a ver la siguiente cita.
deseado de todas las gentes, página 622, el párrafo 3. Dice: antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo desde el mismo principio de la obra de la redención. Había estado moviendo los corazones humanos, pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador, y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu. Pero entonces ¿vendría quién? Vendría el Espíritu Santo, representante de Cristo, ¿sí? ¿Qué más? Representante de Cristo, sucesor de Cristo en la tierra, ¿sí? En la cita que hemos leído de la sierva del Señor también. Y esto es muy interesante porque ¿cómo va a ser posible de que los discípulos no hayan sentido deseo de otro ayudador? Es que el Espíritu de verdad, como dice Juan capítulo 14, el Espíritu de verdad que está con vosotros y estará en vosotros. ¿Esto qué cosa es? Misterio. Hablar misterio, cosa predestinada desde antes. ¿Sí? La introducción es muy importante, la introducción que hemos tenido es muy importante, queridos hermanos, para poder comprender este asunto. Miren lo que dice ahora esta cita. Southern Work, The Southern Work, 13 de septiembre de 1898. ¿Sí? Miren lo que dice. Que Cristo se manifestaría a ellos y sin embargo sería invisible al mundo, era un misterio para los discípulos. ¿Por qué era un misterio para los discípulos? Porque no podían comprender este asunto. Dice, no podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando los discípulos en la manifestación exterior y visible. No podían aceptar el hecho de que podían tener la presencia de Cristo con ellos y sin embargo Él no podía ser visto por el mundo. No entendieron el significado de una manifestación espiritual. Mis hermanos, no entendieron el significado de una manifestación espiritual. Esa manifestación espiritual, mis queridos hermanos, es el Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esta es la manifestación espiritual no visible de Cristo. Por eso, el Espíritu Santo representa a Cristo, es sucesor de Cristo, despojado de la humanidad, ¿sí? ¿Despojado de qué? De su personalidad humana e independiente, mis queridos hermanos, e independiente de ella. Y ya vamos comprendiendo la primera cita que vimos, la primera cita en cuestión que vimos, ¿sí? Que el Espíritu Santo personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta. ¿En qué sentido? Y yo en este caso no estoy buscando el significado de personalidad en un diccionario, sino que busco qué cosa. El sentido que la sierva del Señor usó, esta palabra personalidad, en sus mismos escritos. Esa es una correcta forma de interpretar un escrito, mis queridos hermanos. Y es la correcta forma de ver, de estudiar las escrituras y poder estudiar también escritos inspirados, ¿no? A la sierva del Señor. Así que esa personalidad distinta, mis queridos hermanos, es distinta que a la humana, a la visible, porque el Espíritu Santo es la manifestación de Cristo espiritual. Vayamos comprendiendo este asunto. Voy a leerles una cita. Esta cita es del hijo de Elena de White, William White. Recordemos que la sierva del Señor habló cosas muy buenas de su hijo y ella pidió claramente de que sea su hijo quien se encargue de cuidar sus escritos, ¿no? Y así fue. Y la hermana Elena menciona que William White fue llamado por Dios para que pueda hacer esta labor. O sea, el Señor iba a obrar a través de William White.
Escribió William White aquí lo siguiente: las declaraciones y los argumentos de algunos de nuestros ministros en su esfuerzo por probar que el Espíritu Santo es un individuo como son Dios el Padre y Cristo, el Hijo Eterno, me han dejado perplejo y a veces me han entristecido. El hijo de la sierva del Señor me da una interesante declaración. Ministros, pastores en el tiempo, ¿sí? Esto se escribió en 1935, en su esfuerzo por probar que el Espíritu Santo es un individuo, ¿no? Como son el Padre y el Hijo, el Padre y Cristo, el Hijo Eterno, me han dejado perplejo y a veces me han entristecido. ¿Qué más dice? Mis perplejidades se redujeron un poco cuando aprendí del diccionario que uno de los significados de personalidad era características. Esto es declarado en una manera tal que llegué a la conclusión de que podría haber personalidad sin forma corporal, la cual es poseída por el Padre y el Hijo. ¡Qué tremendo! Declaraciones de alguien que Elena siendo usada por Dios y tenía una labor que Dios le había encomendado hacer. William White. Esto es muy revelador. Así que el significado de personalidad es también características, no necesariamente persona, sino características. Y en el contexto de los escritos de Elena de White, justamente, personalidad está hablando de Cristo, ¿no? Está en relación a qué? A sus naturalezas, tanto personal, entonces podríamos decir personalidad humana y personalidad divina, o sea, característica humana y característica divina. A algunos les puede parecer loco este asunto, pero por favor tengan en cuenta lo que hemos leído. Primero, esto es locura. Para los griegos es locura, para los judíos tropezadero. Mas para nosotros, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Predicación, ¿qué cosa? La sabiduría de Dios predicada en misterio para nuestra gloria. ¿Y qué cosa? Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Esto entonces, mis queridos hermanos, para comprender, es la personalidad distinta de la primera cita. Debiera entenderse entonces que personifica a Cristo el Espíritu Santo, por supuesto que sí, pero es una personalidad distinta en el sentido de que de una de característica distinta. Y esto no sea locura para nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios dice lo siguiente. Y recuerden que tenemos un solo abogado, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Así dicen las Escrituras? ¿Así solamente dicen las Escrituras? ¿Hay alguna palabra que estoy obviando? Sí, es cierto, estoy obviando una palabra. La palabra de Dios menciona que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Hay alguna palabra que sobre en las Escrituras? ¿Hay una palabra que esté por demás en las Escrituras? Haciendo referencia a qué personalidad de Cristo, haciendo referencia a qué característica de Cristo. Recuerden que el Padre, cuando el Hijo ascendió a los cielos, el Padre le dijo, siéntate a mi diestra. Cristo está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, está sentado allí, queridos hermanos. ¿Quién? ¿Con qué característica? ¿Qué personalidad? Las Escrituras lo manifiestan, no está en vano, es Jesucristo, hombre, porque Él no se avergüenza de llamarnos, ¿qué cosa? Hermanos. ¿Por qué? Por su característica divina, humana, por su personalidad humana. No se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y qué más? Él llevó cautiva nuestra cautividad.
estorbado por su humanidad. Cristo no podía estar en todos los lugares a la misma vez. Por eso era necesario que ascienda el Padre y enviara, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo personifica a Cristo, pero es una personalidad distinta, característica distinta, porque el humano Cristo, Jesús, está sentado a la diestra del Padre, por eso dice Jesucristo, hombre, pero su divinidad, su espíritu, ¿está qué? Está con nosotros. Voy a terminar, queridos hermanos, esto con lo que, este mensaje, con lo que dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 26. Dice lo siguiente. A vosotros primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? O sea, este hecho, dice, le envió. Este hecho de haber enviado a su Hijo, el Padre envía al Hijo. ¿Cuándo? Después de haber resucitado a su Hijo. He leído esto a algunos hermanos y les he preguntado, ¿qué enviar es este? El Padre está enviando al Hijo. ¿Qué envío es este? Algunos dicen, algunos me han dicho, la segunda venida de Cristo. Este texto no está en contexto con la segunda venida de Cristo. Mis queridos hermanos, este enviar del Padre al Hijo está en contexto, y por favor léanlo. Hechos 1, 2, 3. ¿Sí? Léanlo. Está en contexto de que Pedro está explicando el poder que ahora ellos tienen para sanar, para hacer milagros, que no venía de ellos, sino que era Cristo quien a través de ellos obraba esos milagros. Así que esto está hablándose, queridos hermanos, acerca del derramamiento del Espíritu Santo, el Pentecostés en el tiempo apostólico. Dios, habiendo resucitado a su Hijo, Jesús, le envió para que os bendijese al convertirse cada uno de su maldad. Cosa que en un principio los discípulos, como hemos leído de la sierva del Señor, los discípulos no entendían. ¿Sí? Y aquí pongo nuevamente esa cita en pantalla. Los discípulos no podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en la manifestación exterior y visible. No entendieron el significado de una manifestación espiritual. Cristo se manifestaría a ellos y sin embargo sería invisible al mundo. Esto, mis queridos hermanos, es ¿qué cosa? Lo que dice Hechos 3:26. El Padre envió al Hijo. ¿Qué es esto? Derramamiento del Espíritu Santo. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Que el Señor les pueda bendecir. Espero que sea esto para crecimiento espiritual, para descartar cualquier duda que pueda haber en nuestra mente con respecto al escrito está de inspirado y podamos seguir creciendo en Cristo. Cristo en nosotros, recuerden, es siempre esperanza de gloria. Es lo que tú y yo necesitamos para entrar en el reino de los cielos. Que el Señor les bendiga. Sí. Feliz sábado.